En este video vas a aprender a hablar en pasado en inglés con ejemplos de series y películas. Veamos primero cómo hacer preguntas. Para formular preguntas en pasado debemos utilizar el auxiliar did y el verbo principal colocarlo en la forma base. El auxiliar did aplica para todos los pronombres. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber lo que comiste esta mañana, te podría preguntar What did you eat this morning? Or Did you study last week? Para preguntarte si estudiaste la semana pasada. O si quiero saber si tú viajaste el año pasado, te podría preguntar Did you travel last year? Entonces, si yo te quiero preguntar si trabajaste ayer, sería Did you work yesterday? O si tu amigo trabajó ayer, sería Did your friend work yesterday? Veamos más ejemplos con series y películas. Did you see last night's sports competition? How much money did you earn last year? Why did you leave last night? Did you sleep last night? Did you fight last night? Yeah. Para formar oraciones negativas le añadimos la palabra not al auxiliar did y podemos utilizar la contracción didn't para did not. Por ejemplo, aquí tenemos I didn't go to the party, my brother didn't cook the breakfast, and they didn't work yesterday. Veamos más ejemplos. The last time I didn't believe Lucy, I ended up looking pretty stupid. Last night I didn't sleep, as usual. Just the first time it didn't work out. She didn't kiss me. Last night, you didn't believe the story I told you, did you? Para formar oraciones positivas debemos conjugar el verbo en pasado, y para esto es necesario que sepas que en inglés tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares siguen una regla de conjugación determinada, y esta es que para utilizar el verbo en pasado debemos agregarle la terminación ed. Por ejemplo, el verbo work es un verbo regular, entonces en pasado sería worked. Noten que la pronunciación es worked y no worked. Por lo general, cuando pronunciamos el verbo en pasado, la letra E no sonaría y se terminaría la palabra con un sonido de D o T. Por ejemplo, I worked 8 hours yesterday. I signed the document on Monday. He called me this morning. Veamos más ejemplos. Last night I called him and... Because of your timely information, we stopped it. It was the first time you kissed me. You're the last person I expected to call me. When all this started happening, you're the first person I wanted to tell. Por otro lado, tenemos los verbos irregulares. Estos no siguen ningún patrón de conjugación, sino que debemos aprendernos cómo sería su forma en pasado. Por ejemplo, el pasado de go es went, el pasado de take es took, el pasado de have es had, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos I went to the doctor last week, she had a meeting this morning, and we took the dog to the vet yesterday. Aquí tienes más ejemplos. I mean, you broke up with me, right? But the first time I saw you was in the elevator. But finally, in the 6th grade, I took action. Abby said you went to the hospital today. He used the passport I gave him and went to Austria. Y eso es todo lo que necesitas para empezar a hablar en pasado. Ya solo quedaría de tu parte aprenderte cuáles verbos son regulares y cuáles verbos son irregulares y cómo sería su conjugación en pasado. En los siguientes videos estaremos enfocados en aprender a hablar en futuro, así que te invito a suscribirte al canal para que no te los pierdas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.